Bueno, buenas tardes. Este es el seminario de posgrado de cómputo científico de la Facultad de Ciencias y esta vez José Luis nos va a hablar de contratos inteligentes, cadenas de bloques. Vamos a ver qué es eso. Muy bien. Gracias, doctor. Bueno, voy a dar primero un contexto general para que puedan ver en la manera de lo posible la película completa. Hoy en día la revolución digital está presente en todos los sectores, en todos los aspectos de nuestra vida. Están las tecnologías de la información. Prácticamente toda la actividad productiva humana ha incorporado las tecnologías de la información y la comunicación, las computadoras. Y bueno, el Internet pues también nos ha permitido comunicarnos de manera instantánea, compartir información de manera instantánea. Ahora sí somos una aldea global. Sí, vi alguien que decía que la Tierra ya no era redonda. Eh, y bueno, siempre pensamos que los sistemas no fallan, que son inalterables y que podemos confiar en ellos. Sin embargo, fallan y son manipulables. El almacenamiento, pues en su mayoría sigue siendo centralizado y tenemos ejemplos de manipulación de la información en las elecciones. Siempre se va la luz por alguna razón y al rato ya el que iba ganando ahora va perdiendo. Tampoco hay sistemas para llevar una contabilidad del gasto del gobierno, pero pues siempre se lo roban. Incluso en pequeñas organizaciones como la universidad, la facultad o pequeñas empresas, pues el tema de la transparencia es difícil. La gente pues también tiende a robarse dinero y es difícil mantener un registro inalterable. Y bueno, nos hace falta, además de los temas del dinero, hay otro tipo de registros de información que desearíamos que fueran buenos. Por ejemplo, el registro público de la propiedad, donde cualquiera pudiera verificar si esta propiedad le pertenece a fulano, sutano, porque cuando se va a hacer una transacción de compra-venta, pues hay que verificar toda esa información. O por ejemplo, el registro público de comercio, todas estas empresas fantasmas que salieron en mi tierra. Incluso hay otras aplicaciones un poco más sencillas, por ejemplo, el registro de nuestras calificaciones, todo nuestro desarrollo educativo. Exacto, para evitar ese tipo de cosas, en un sistema en el que estuviera almacenado, podrían todo mundo verificar Chucho Pérez, qué grado tiene, qué calificaciones tuvo. Aquí ya no lo puse, pero también el registro médico de todos nosotros. Llegas de urgencia a un hospital y no se conoce tu historial médico. Pero el problema es la confidencialidad. Hay varios problemas. Es el problema que la gente no quiere que cualquiera tenga acceso a la información. Está bien que sepa. Exacto. Y bueno, y es que pues almacenamos todos nuestros sistemas almacenan la información en tablas que se pueden cambiar. El administrador de la base de datos puede cambiar. Y puede ser a título personal o puede ser porque le secuestraron al hijo o a la esposa y lo están obligando a alterar
o porque lo corren si no lo hace. Entonces, realmente también los administradores de sistemas están en una situación de debilidad, porque al ser alterables los sistemas, pues ellos están en una posición en la que los pueden amenazar para que actúen indebidamente. Entonces, en estas bases de datos, pues se almacena información general de las transacciones, y también pues generalmente almacenamos el momento en el que ocurrió. Eso también es importante. Más adelante vamos a ver por qué. Entonces, la necesidad que los ejemplos anteriores nos están planteando es de la posibilidad de poder almacenar información y que no se pueda alterar, que no se pueda modificar, que no la puedan manosear. Entonces, las cadenas de bloques surgieron para tratar de resolver este problema. Acá un bloque es como una tabla donde llevamos registros de transacciones o de registramos datos en general. Pero lo interesante del asunto es que estas transacciones, estos datos, se empaquetan en una especie de bloque a la cual se le calcula un ID, un identificador, que si por alguna razón cambian un bit en alguna de esas transacciones, ese indicador, ese ID cambia. Para eso se utilizan las funciones hash. Entonces, este paquete de información constituye una cadena de información. ¿Cómo le defines una función hash? Pues una función hash recibe una cadena de datos de longitud arbitraria y lo mapea a una cadena más chiquita de longitud fija, y se espera que sea una función inyectiva. Ahí hay trabajo. Entonces, si aquí cambiamos algo de la información, cuando se le calcule la función hash, te va a dar otra. Y entonces se identifica que ahí hubo una alteración de la información. Si además incorporamos en los bloques información, o sea, los encadenamos, incorporamos en un bloque información del bloque anterior, entonces, si alguien quiere manipular la base de datos, si quiere cambiar un bit en una transacción que está almacenada en un bloque específico, tiene que cambiar todo el bloque y toda la cadena que siguió posteriormente, porque el siguiente bloque tiene la información del bloque anterior. Si cambias un bit aquí, entonces este valor hash, este valor de la función hash va a cambiar. No quería entrar en tanto detalle, pero es necesario. Y bueno, digamos que con la invención de la cadena de bloques, de cierta manera se empieza a resolver el problema, porque cuando quieres alterar una transacción, se modifica toda la información del bloque y tendrías que modificar toda la cadena subsecuente. Sin embargo, esto podría todavía estar en un sistema centralizado, en una sola computadora. Realmente lo que también le da mucha fuerza, mucho poder a las cadenas de bloques es que se nacieron como un esquema descentralizado, como una base de datos distribuida. Entonces, además de tener la información almacenada de cierta manera,
en estas cadenas de bloques, una red de computadoras tienen una copia. Entonces, si alguno quiere hacer trampa, los demás se dan cuenta. La idea es que estas computadoras, entre ellas, o personas, empresas, países, no se conocen, no confían entre ellos, y entonces, si alguien intenta hacer trampa, pues van a respingar, ¿no? Pero, pues, imagínense, tenemos aquí, imagínense ya la cadena de bloque hasta cierto momento, y vamos a guardar la siguiente información. Un conjunto de datos tienen que ser almacenados. O sea, hay que crear el siguiente bloque. Imagínense que aquel no está. Entonces, hay que juntar todas las transacciones, empaquetarlas y meterlas en un solo bloque. Si habemos varios actores aquí, ¿quién va a agregar ese bloque? Entonces, es necesario definir un protocolo o un esquema para determinar quién es el que agrega el bloque. Y bueno, la solución trivial es que sea una asignación aleatoria, que todos tengamos la oportunidad de agregar el bloque para almacenar esas transacciones, esa información. Esta tecnología, aunque nació como respuesta a la necesidad de dinero electrónico, hoy en día se le ve mucho potencial, y fundación como Linux ha integrado varios esfuerzos de todo el mundo en uno solo para crear el software open source que pueda ser utilizado por todo el mundo. Y ellos ponen como ejemplo, ya pensando en el Internet de las cosas, cómo podría sensores con blockchain y el Internet servir para certificar la cadena de certificar que el consumidor de productos del mar está recibiendo productos de calidad. Este es un ejemplo en el que en cada etapa del proceso se tienen sensores, y entonces esos sensores están en dispositivos conectados a internet y mandan información constantemente a una blockchain. Podrían enviarlo a un servidor centralizado, pero ese servidor podría ser sujeto de manipulación. Entonces, si esta información se manda a una blockchain pública, entonces habría más garantía. Digo, aparte, no nos podemos quitar de encima de que estos sensores estén mal, pero bueno, confiando en que la información censada, recolectada, es buena y que se envía a una blockchain pública donde hay confianza de que no se puede alterar, entonces cuando llega el producto a la tienda y yo lo voy a comprar, puedo verificar toda la historia, si todo el tiempo estuvo a la temperatura que se requería, si estuvo almacenada como se debe. Lo ponen como uno de los ejemplos de impacto social. Pero bueno, así como también están empujando en la dirección del uso de la inteligencia artificial y del Internet de las cosas, pues Hyperledger junto con IBM están empujando para que la gente adopte esta tecnología. Y es cierto que hay escenarios donde sería indispensable, como el que vimos hace rato, para organizar una votación. Pero personalmente siento que aquí no es tan necesario. Ahora, voy a entrar un poquito en la historia de las cadenas de bloque,
porque van juntos, van de la mano. Tradicionalmente, cuando mandamos dinero a otra persona que vive en otro país, pues hay muchos intermediarios. Nuestro banco local no se comunica directamente con el banco local de la otra persona en el otro país. Hay entidades en medio que sirven de intermediarios. Y entonces, cuando yo mando el dinero, hay muchas comisiones que se pagan y que oscilan entre el 5 y el 10% del dinero enviado. Por eso Bitcoin, pues, pegó, porque es prácticamente gratis enviar Bitcoin a cualquier persona. Yo el primero que usé fue exactamente el PayPal, ¿no? Sí. Fue el primero que utilicé porque no sabía cómo y tenía mucha desconfianza. Y el PayPal parecía más razonable porque Sí. estaba aquí, való acá, le pagaba al otro chango para ver que cumpliera los requisitos, ¿no? Sí. Eso lo usé un tiempo, pero ahora ya uso la tarjeta de crédito, pero antes sí usaba el PayPal. Ahorita vamos a ir un poco a profundizar a ese tema. En 2008, cuando el fantasma, dicen algunos, Satoshi Nakamoto lanzó el proyecto, escribió un artículo, le dicen white paper, ahora ya se puso de moda, ¿no? Todo mundo que quiere crear una criptomoneda escribe un white paper donde trata de convencer a la gente de que sabe lo que está haciendo y lo publica. En este artículo define todos los algoritmos, todo lo que les expliqué antes está ahí explicado con detalle. Pero él hace referencia a un artículo previo de los 90 de Wei Da, que ya esbozaba todas las ideas generales del Bitcoin. Y todo esto nacido a partir, vean aquí cómo hace referencia explícita a Timothy May, que en 1992 en la comunidad cyberpunk había escrito un manifiesto sobre criptoanarquismo. Él ya había vislumbrado había vislumbrado el estado actual de adopción de las tecnologías de la información y dijo, si aprovechamos esta área de las matemáticas ahí medio abandonada para crear sistemas que nos permitan habitar ahí en el ciberespacio de manera anónima, es decir, que cuide mi privacidad y que no necesite de terceros para establecer relaciones con mis pares que están en otra parte del mundo, entonces seremos libres. Algo así es el resumen, digamos, de este manifiesto. Y entonces, esta persona que no se sabe quién es, creó Bitcoin. ¿Cómo que no sabe quién es? Es una larga historia. Hay tres actores allí. Tim May, Wei Dai y otro matemático interesante que estuvieron trabajando pero que se han deslindado y no se sabe quién es. Ahora bien, de manera general se entiende bien las cadenas de bloques, que en los bloques se almacena la información. Si una entidad como la universidad decide crear su propia red blockchain, pues puede definir el esquema aleatorio para agregar bloques, como lo describí hace rato. Digamos que ahí no hay un interés propio de la entidad de mantener viva esa red de computadoras que albergan a la blockchain, a la cadena de bloques. Sin embargo, cuando se creó Bitcoin, pues se quería crear una
se quería crear dinero electrónico, se quería crear una hoja contable donde se registraran todas las transacciones, todas las transferencias de ese dinero electrónico. Se quería que fuera pública y se quería que fuera descentralizada. Entonces, la manera que idearon y que predomina y que la gente dice que tiene que ser así, es que a todas las personas que deciden participar en la blockchain, que deciden poner su computadora para que ahí se almacene parte de la blockchain y que validen estos bloques, hay que recompensarlos. Solo así puede funcionar, esa es la hipótesis. Entonces, definieron algo que le llaman Proof of Work. Entonces, cada computadora conectada a esta red está trabajando, está compitiendo para agregar el siguiente bloque. No es un esquema aleatorio como el que describí, sino un esquema en el que todos están compitiendo para... Aquí hay un conjunto de transacciones que hay que almacenar. Y todos están tratando de agregar el siguiente bloque porque la recompensa en Bitcoin es de 5 Bitcoins. Entonces, lo que está haciendo cada minero, cada nodo de la red, es juntar las transacciones pendientes. Ay, aquí no está. Déjeme regresar. Está juntando todas estas transacciones, les calcula hashes a todas esas transacciones, lo junta con el hash del bloque previo y está probando calcular el hash de este bloque para ver si el hash resultante cumple con una condición especificada en la red, que es que el hash tenga cierto número de ceros. Y como este conjunto puede ser fijo, incluso vacío, el conjunto de transacciones que se deben agregar al bloque, entonces tiene que jugar con un número aleatorio va probando, para que el bloque cumpla con esa restricción de que el hash del bloque tenga cierta cantidad de ceros. Ese es el trabajo, ese es el proof of work que están haciendo todos los mineros para agregar el siguiente. Este es un ejemplo, miren, este hash aquí continúa la cadena, pero empieza con 6 ceros. ¿Por qué se quiere hacer eso? Pues fue lo que se les ocurrió a esas personas. Vamos a ponerle una tarea difícil para que se vea que están trabajando y que entonces se entienda como si estuvieran cavando en una mina y que van a emerger 5 bitcoins que se le van a otorgar a ese minero, porque cuando se le dan esos 5 bitcoins, no es que aquí había y se los di, no, se crearon de la nada. Entonces, para un poco que no nos choque ahí eso en la mente de que estamos creando dinero de la nada, se ideó este esquema en el que están haciendo cálculos para encontrar este hash. Van probando con ese nonce hasta que tienen un hash que cumpla con la restricción. Como el poder de cómputo ha ido creciendo, entonces la cantidad de ceros que piden pues ha ido evolucionando, ha ido cambiando con el tiempo. Ahora piden más ceros. Y por eso las tarjetas gráficas se dispararon, ¿no? Exacto. Exactamente. Lo que pasa es que las tarjetas gráficas funcionan como pequeños procesadores. Entonces se puede comprar una tarjeta gráfica y hacerle hacer ese trabajo, ¿no? Entonces hay clusters y clusters de esas tarjetas gráficas generando dinero, pero pues como dices, sale de esos trabajos, de esos cálculos que están haciendo, ¿no? Y ahí el problema es que desde cierto punto de vista es trabajo inútil. Imagínate cuántas computadoras están en el mundo utilizando la electricidad para cada 11 minutos
producir 5 bitcoins nuevos. Son millones de dólares para... O sea, es una tecnología poco amigable con el medio ambiente. De hecho, por eso han ido surgiendo nuevas propuestas. En lugar de este esquema de Proof of Work, esquemas como el que describí de que, bueno, ahora te toca a ti y ahora te toca a ti. Y entonces no dedicamos tiempo en andar buscando ese hash, sino que ya tú sabes que en algún momento te va a tocar. Digamos, así de forma general es como se explican esas nuevas ideas para no estar realizando ese trabajo inútil. Vamos a ver otros ejemplos. Bueno. O sea, Ay, perdón. Sí, doctor. ¿Cuál es la duda específica? o sea, ¿qué es el Bitcoin? Pues no entendí nada, porque entonces, ¿cómo se va a crear? O sea, yo entiendo más que nada que yo tengo cierto dinero, dólares, pesos, y se los quiero mandar al compadre que está allá en la Conchinchina, a Mario. Entonces uso esto y entonces con eso lo que hago es comprar Bitcoin. O sea, Sí. Y me cobran algo por la compra de los Bitcoin, seguramente, ¿no? ¿Quién me lo cobra? ¿Quién? ¿El administrador de esto? ¿Quién? Bueno, esa ya es una aplicación específica. Ya suponemos que la cadena de bloques está funcionando y hay bitcoins en esa cadena que alguien los posee. Entonces hay casas de cambio que son virtuales, páginas web, donde usted se registra, crea una cuenta, envía dólares o pesos a esa cuenta y ahí a otras personas que están en esa misma casa de cambio le compra bitcoins. Ya que tiene sus bitcoins, entonces se los transfiere a la persona que está en China y él tiene igual una cuenta en su exchange local y le vende sus bitcoins a otras personas de ahí que quieren comprar bitcoins. Digamos, ese es el esquema general para utilizar la plataforma para enviar dinero. Pero para que la red funcione, o sea, podrían todos los mineros, todas las personas que están soportando la red, que tienen su computadora conectada y que están almacenando todas las transacciones, podrían hacer ese trabajo de manera honoraria, no recibir nada. Pero bueno, están pagando electricidad. Entonces es como matar dos pájaros de un tiro. Creas dinero electrónico. ¿Quién les va a pagar? Ese es el problema. ¿Yo? ¿Como soy usuario o quién? No, por estar trabajando ahí y estar compitiendo por agregar el siguiente bloque a la cadena, hay un acuerdo que es el protocolo, el protocolo de las reglas que se definieron en Bitcoin, de que al nodo, a la computadora ganadora, se le van a otorgar 5 bitcoins que no existían. Al principio había 0 bitcoins. Entonces la primera computadora que creó el primer bloque recibió 5 bitcoins. No valen nada, ¿no? ¿Qué valen? Podríamos decir, bueno, pues mira, sí valen porque esa computadora costó tanto y durante 5 minutos estuvo realizando cálculos, entonces ese trabajo vale, tiene un valor. Entonces estos 5 bitcoins, pues podríamos asignarle el valor en toda la red, en los bloques. Porque lo que pasa es que el minero está tratando de agregar el siguiente bloque. Y aquí hay un conjunto de transacciones que pueden ser transferencias, como la que dijimos. Usted le manda 5 bitcoins o 10 bitcoins al chino. Están todas esas transferencias tratando de agregarse. Pero además, la primera transacción que se agrega aquí
es la adjudicación de estos nuevos 5 bitcoins para el minero. Entonces, cuando el minero gana, dice que encuentra este hash, lo hace un broadcast, le avisa a todo el mundo, oigan, yo ya lo encontré. Y entonces los demás prueban. El programita checa, sí, mira, sí, tu hash cumple, y le da visto bueno. Y después otra computadora, sí, tu hash cumple, tu hash cumple. Cuando cierto número de nodos verificaron, entonces se alcanzó el consenso de que esa computadora ganó. Entonces, como en ese bloque él puso como primera transacción que él ahora tiene 5 bitcoins más, si tenía 0, ahora tiene 5, entonces como todos ya dijeron sí, sí es cierto, ahora él en la red, en esa cadena de bloques, posee 5 bitcoins. Así es como se crea. O sea, sí, es cobrar virtualmente, no hay tal, ¿no? Cobrar virtualmente, no hay tal, ¿no? Exacto. Se puede usar eventualmente cuando lo quiera, va a tener su propia cuenta, ¿no? De bitcoins. De Bitcoin. Realmente el valor actual del bitcoin está dado por, como dicen, el mercado. La ley de la oferta y la demanda. Valen lo que la gente esté dispuesto a pagar por ellos. Eso es lo que valen. Entonces, si hay gente que estaba dispuesto a pagar 80,000 pesos por él, bueno, porque quiere ahorrar en bitcoins, entonces los compra y ya se estableció que el último precio del bitcoin fue de $80. Realmente para entender este trasfondo económico y financiero, pues hace falta un economista que explique esas partes, que hay que invitar a alguien. Bueno, el problema con todas las propuestas de dinero electrónico es que han sido mal utilizadas. Inmediatamente la gente que anda buscando privacidad, anonimato, pues recurre a estas propuestas, porque puedes fácilmente lavar dinero y mover dinero en todo el mundo, ahora sí que por debajo del agua, al margen de todas las entidades financieras, los bancos que están regulados, que el gobierno los tiene ahí bien checaditos, y aún así en ellos, en los bancos, se lava dinero cantidad, también. Pero bueno, como hay que atacar a alguien, pues primero atacamos a los del Bitcoin, ¿no? Es una opinión personal, ¿no? No es... Ok. Ahora, realmente hay muchos detallitos en los algoritmos que pues sí habría que estudiarlos a fondo, pero bueno, en esta plática motivacional pues no los puedo tocar todos. Y es que además quiero hablar de los contratos inteligentes, porque en la comunidad de Bitcoin, de los desarrolladores que estaban ahí muy cerca, un rusito, jovencito, Vitaly, se me fue su apellido, les dijo, oigan, pero realmente siempre que hay una transferencia de dinero, pues hay un contrato entre dos personas. Yo te voy a dar tanto dinero porque tú me vas a dar algo a cambio. Entonces, eso a escalas altas, pues se formaliza por medio de un contrato. ¿Por qué no? Y bueno, cuando por ejemplo vamos a vender nuestra casa, pues necesitamos de un tercero que certifique, que haga una especie de investigación para certificar que esta propiedad es tuya y que entonces te la estoy vendiendo por tanto dinero. Pero que eso no se podrá codificar, meter en un programa y meterlo a una computadora distribuida que no es de nadie, que nadie le puede meter mano ahí, que nadie puede manipular y que en principio funciona 24 horas al día y según lo que se lee en la red, estuvo comentando eso en Bitcoin y no quisieron agregar este tipo de funcionalidad y entonces creó
otra red, otra blockchain que se llama Ethereum, donde la principal apuesta es incorporar los contratos inteligentes. Que tú puedas escribir las cláusulas de un contrato en un programa y que ese programa sea ejecutado por una máquina de estados que nadie puede manipular y que solo funciona de acuerdo a las cláusulas. Se mueve el contrato de un estado a otro basado en cómo se van ejecutando las cláusulas. Entonces, si hasta que fulanito no entregue lo que prometió, entonces el dinero, los bitcoins o el Ether en este caso, están congelados y hasta que cumpla entonces se le transfiere. Y si no cumple, le regresan al que estaba pagando por ese servicio. Ese es un ejemplo muy, muy sencillo. Entonces, realmente esta blockchain o esta idea de los contratos inteligentes es la que nos permitirían resolver los ejemplos que puse al final de, por ejemplo, organizar unas votaciones, organizar un congreso, crear una organización de accionistas donde la gente pues tiene cierta cantidad de tokens o fichas de acuerdo a su participación y se pueden haber propuestas de cómo gastar cierto dinero y entonces democráticamente decidir qué hacer, y todo eso en un contrato inteligente. De hecho, lo que pusimos, el ejemplo no, voy a cambiar el ejemplo. Otro ejemplo que se usa mucho es el de las pólizas de garantía de un aparato eléctrico que está en tu casa. Entonces, la póliza de garantía es un contrato. Y entonces, cuando el aparato falla, él podría enviar una señal a la blockchain, porque está conectado a internet, y entonces ejecutar de manera automática la póliza de garantía para que te llegue la pieza a tu casa o te llegue el técnico inmediatamente. Todo por medio de una blockchain, un contrato inteligente y, bueno, internet. Lo más padre de todos estos proyectos es que son open source. Cualquier persona puede revisar el código o puede solamente instalar los ejecutables, los clientes, y en un día ya tiene una blockchain aquí en su laboratorio y está haciendo pruebas. Eso es una de las cosas muy buenas de esta, que nacieron con una filosofía open source, que, bueno, no es software libre, debo aclarar. Como les decía, el proof of work por muchas personas es mal visto porque es andar buscando ahí números que cumplan con cierta condición. Entonces a otros se les ocurrió, oye, y en lugar de estar haciendo ese trabajo inútil, ¿por qué no estos nodos están haciendo algo útil? Y sí, se les dan sus tokens, sus CryptoCoins, se les dan su dinero electrónico, pero porque hicieron algo útil. Entonces, esta es otra criptomoneda que se llama Gridcoin y que lo que hace es, le dice a las personas que quieren ser mineros, les dice, mira, aquí no hay proof of work, tú vas a conectarte con un proyecto de Boeing, de la Universidad de Berkeley, el proyecto SETI o algo del ADN, y vas a procesar para ellos en proyectos científicos, y los certificados de contribución que ellos te den, yo los voy a usar para darte Gridcoins. Esa es una propuesta. Otra propuesta es esta, por ejemplo, Filecoin, que tiene asociada también un token que es el Filecoin, pero está creada con el fin de, en lugar de que compartas tu procesador
en la blockchain, lo que compartes es tu disco duro. Y entonces todas las computadoras del mundo compartiendo su disco duro conforman una nube descentralizada. Las personas que ponen su computadora a compartir el disco duro reciben a cambio Filecoin. Y las personas que quieren pagar porque les almacenen sus archivos, en lugar de almacenarlo con Amazon o con Microsoft o con Google, le pagan a esta empresa, compran Filecoins para poder pagar por el almacenamiento. Entonces aquí hay un trasfondo filosófico y... Pero ¿quién pone la compañía esa Filecoin? Alguien se asocia en forma de compañía, ¿no? Sí, hay una empresa que... Hay un grupo de personas que dijeron, oigan, vamos, tenemos esta idea. ¿Qué tal que convocamos a que entre todos construyamos una nube y que todos ganemos, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es definen el proyecto. Y bueno, aquí hay muchos retos. O sea, ¿cómo comprobar que esa computadora está realmente guardando el archivo? Y sin verificarlo completamente. Por eso puse esta frase aquí. O sea, sin ir a ver que realmente está en el disco duro 1 tera de información almacenada, ¿cómo esa computadora puede dar pruebas suficientes que otra computadora puede verificar y decir, ah, sí, sí, ahí lo tienes? Hay varios retos ahí. Entonces, esta empresa define qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y saca un white paper y convoca a la comunidad, oigan, voy a hacer este proyecto, voy a emitir 1 millón de Filecoin, por cada dólar que me den, yo les voy a otorgar un Filecoin. Y entonces con ese dinero financian el desarrollo del proyecto y crean la empresa. A eso le llaman Initial Coin Offering, un poco como las ofertas públicas que hacen de manera regulada para las empresas, pero esto es desregulado. Entonces sí hay una empresa detrás, pero la diferencia es que en lugar de la empresa ser un negocio vertical enorme como Google, y que ellos son los que ofrecen el servicio y son los que cobran y los que se quedan con las ganancias, aquí está invitando a todo el mundo. Todos pueden poner su computadora y ganar un dinerito. Está muy en la filosofía del internet, que a diferencia de otras tecnologías, se creó de manera colaborativa. Realmente es de todos el internet, ¿no? Entonces, estos proyectos son así, son proyectos colaborativos y que en inglés le dicen sharing economy. Algo así como la economía del compartir o compartiendo, donde hay... el ideal sería que estos fueran bienes comunes de colaboración. Pero bueno, no se llega a tanto. Realmente es que yo pongo mis recursos y por compartirlos recibo a cambio una retribución. Todas estas son criptomonedas, no se va a ver, pero la idea nada más es mostrar que esta es una lista de 100 y al final dice siguientes 100. O sea, hay cientos de propuestas de criptomonedas. Que bueno, vimos que es una aplicación, ahí nació la tecnología blockchain, ahí nacieron los contratos inteligentes, pero en nuestro ámbito hay otras aplicaciones, no lo mencioné, pero por ejemplo la propiedad intelectual es otra área de aplicación, porque si aquí está el teorema de Javier, se le calcula el hash y se mete a la cadena de bloques para que quede ahí
almacenado y se certifique que él fue el que lo hizo tal fecha y no se puede alterar. Esa es otra aplicación interesante de las blockchain. Y bueno, eso era todo lo que les quería platicar.